Los amigos del barrio pueden desaparecer. Este temazo que estás escuchando de fondo se llama Los Dinosaurios y es de Charly García, uno de los intérpretes y músicos más reconocidos de la historia de nuestro país. En este capítulo de Atacharlas vamos a hablar de un tema que hace rato que viene sonando dentro de lo que es el mundo de la música y por qué no también con la aparición de ChatGPT y las inteligencias artificiales también en nuestra área. Vamos a hablar de producción y consumo versus talento. A ver, Charly García es un tipo muy virtuoso. Charly García está dotado de un oído absoluto. Quiere decir que cuando suena una nota en el ambiente, en el aire, él es capaz de identificar precisamente qué nota es. Y no es una habilidad que se consigue, es una habilidad también innata. Una persona básicamente nace con ello. No todos tenemos oído absoluto. Yo no lo tengo claramente. Pero es verdad que esa herramienta a Charly le servía un montón para hacer las composiciones que él hacía y para hacer las cosas maravillosas que en su época él hacía. Charly no era un tipo precisamente improvisado, sino que le gustaba mucho producir sus canciones, experimentar con las melodías, hacer música movida, música tranquila, música de reflexión. Y no solamente eso, sino que las letras que él componía eran armadas a un nivel de detalle, un nivel de metáforas muy elevado. Quizás con la canción sola no te alcanzaba como para identificar qué es lo que él estaba haciendo, sino que además tenías que tener un poco de contexto sobre lo que él hacía. Por ejemplo, Los Dinosaurios, escuchándola sola capaz que no te salga sacar ese contexto de lo que él estaba queriendo relatar, sino que necesitabas conocer también un poquito de la época argentina. Y esta canción se escuchaba en todos lados, en la radio, en las casas. La gente compraba CDs de Charly para escucharlos en sus casas y disfrutar de esa música, o hacía sus compilados, o salían en cassettes, o se regrababan entre ellos. Es decir, la música era de difícil adquisición. La música o sonaba en la radio gratis o la tenías que adquirir de alguna forma, pero no es como hoy que vos apretás clic en el botón play de tu aplicación favorita. La cuestión es que antes el negocio era muy diferente. Antes había compañías, empresas como las hay hoy, que escuchaban talentos, escuchaban música o invertían o se mandaban y ponían dinero en un artista. Poner dinero implicaba conseguir del estudio de grabación, conseguir el equipamiento, conseguir de los músicos para que toquen con él, para que hagan esas canciones que iban a terminar en CDs. Producirle también los recitales. ¿Para qué? Para que esas empresas se llevaran un rédito en cuanto a los recitales que esa persona participaba, en los discos que esa persona sacaba, se llevaban un porcentaje, entre otra clase de cuestiones. De hecho, hoy sigue siendo más o menos así, pero ha cambiado mucho. Entonces, era un negocio más riesgoso. Quiere decir que tenía que poner mucho dinero. Si la persona fallaba y la empresa sufría el gasto, es decir, la empresa le golpeaba lo que era poner dinero para una persona para que salga y que sea famoso. Y bueno, si no salía y si el público no lo aceptaba, era dinero perdido. Entonces, era mucho más complicado llegar a los medios masivos, era más complicado difundir el material y las cosas tenían que salir bien. Entonces, se buscaban, o las empresas discográficas buscaban más a estos tipos virtuosos y eran apuestas más seguras en cuanto a una inversión que no era una inversión sencilla. La verdad que alquilar músicos, alquilar equipos, poner a personas a trabajar para cerrar un disco, la logística de distribuir un CD, era mucho más caro. Entonces, era un negocio entendible, pero un negocio al fin. Y se intentaba que cuando las empresas hicieran esa inversión sea una inversión redituable, lo más redituable posible. Hoy las cosas han cambiado muchísimo. Hoy tenemos una, entre comillas, democratización de los accesos de la creación de contenidos. Es mucho más fácil hoy subir una canción a Spotify, es mucho más fácil difundirla a través de redes sociales, por el mismo WhatsApp también. Es mucho más simple producir contenido. Es más, este mismo micrófono que estoy usando ahora es de relativamente fácil adquisición y se escucha muy bien. Vos mismo lo podés escuchar. La cámara que estoy usando ahora tampoco es una gran cámara, sino que es una camarita que uno puede conseguir a relativamente bajo costo en vez de conseguir una cámara, un cañón enorme que sirva para un estudio musical. Eso hoy ya no pasa. Hoy es fácil producir contenido. Y eso ha llevado también a un cambio de consumo, porque mientras más contenido hay y más cosas hay para consumir, el consumo tiene que ser más rápido, el consumo es más instantáneo. Y la gente ya quizás no escucha la misma canción una y otra vez y se pone a pensar acerca de lo que la letra habrá querido decir, sino que básicamente escuchan esto.
una noche de esas locas. Y estoy hablando de una canción que ya tiene más de 5 años, no sé cuántos años tiene ya. Y claramente esta banda ya no se escucha como antes. De hecho, de esta banda salió una de las chicas que es bastante famosa dentro de lo que es el mundo musical, que es Emilia Mernes. Y con todo el respeto que le puedo llegar a tener a Emilia Mernes, convengamos que no es una mujer artísticamente dotada. No es Charly García, a eso es lo que voy. Entonces, han cambiado los hábitos de consumo. Es lo que el cambio de época nos ha llevado. Es más rápido producir contenido, es más fácil producir contenido. Lo quiero hoy, lo quiero ya, lo quiero lo más rápido posible y lo quiero lo más fuerte posible y quiero consumirlo. Me importa muy poco lo que tenga atrás. Y es lo que la gente hoy consume. Hoy se escuchan más autitos con música fuerte, sin contenido en las letras, sin más que palabras de descripciones de la anatomía humana repetidas hasta el hartazgo. De hecho, los greatest hits hoy por hoy tienen todas alguna palabrita extraña metida sobre la anatomía humana que la verdad que a mí mucho no me cabe. O sea, es música que yo no escucho, pero es de rápido consumo. Es como que la gente, como que está todo muy sexualizado y es lo que la gente más consume. Es el cambio de hábito, el cambio de cultura, el cambio de las sexualidades. Puede venir un poquito todo por ello. Pero es verdad que mientras más rápido sea el consumo, mientras más rápido sea de producir y mientras menos cosas extra se hagan, la gente más rápido consume. Y mientras más consumiciones haya, más dinero se genera. De hecho, Spotify paga por cada reproducción de canción. Es más rápido salir a hacer un video que tenga reproducciones y que se vea. Hoy ya no se mide todo por la cantidad de discos vendidos, sino que se mide por cuántas veces lo escuchás. Y probablemente no escuches la misma canción bien producida una y otra vez hasta determinado punto. Y no da, es verdad, no me imagino a alguien escuchando Los Dinosaurios en su auto a todo volumen por la avenida Pellegrini acá en Rosario. Sin que lo escucho, lo imagino más en realidad escuchando una de las tantas canciones que se pasan en lugares como hasta en el gimnasio de CrossFit o que se pasan, no sé, en discotecas. Los hábitos han cambiado de una manera que a mí la verdad que no me cabe. Pero es lo que hay. Hoy necesitas menos talento. Necesitas menos talento para poder producir algo de consumo. Hoy necesitas menos talento para ser alguien famoso. Es verdad, en el mismo sentido también, que hoy la fama es mucho más efímera. Hoy no podemos pensar en una estrella de hoy por hoy. No se me ocurren muchos nombres de hoy. Vamos a poner Duki, por ejemplo, que es uno de los más famosos. No me imagino yo a Duki siendo famoso dentro de 30 años. Probablemente me equivoque. Ojalá me equivoque. Pero no me lo imagino siendo famoso en 30 años. No me imagino próximas generaciones diciendo, che, este tipo se enfrentó al poder establecido, como lo hizo Charly García con Los Dinosaurios, por ejemplo. Volviendo siempre a la misma canción. Bueno, hizo muchas otras. No quiero desmerecer a Charly nomás una sola, pero claramente el consumo ha cambiado. Claramente hoy la confrontación no viene de la mano del consumo. Antes la música y el arte en general era una forma de queja a lo establecido. Hoy lo establecido es el producto. Y los chicos hoy, más o menos arte que tengan, más virtuosos como sean, por ejemplo, Woz me parece un gran improvisador, pero hoy ese talento no es lo más mirado, sino lo más mirado es el potencial del consumo. Mientras más lindo, joven y seas, todo lo demás se arregla. Cómo cantás se arregla, cómo se tocan los instrumentos, cómo se acompaña, pues se arregla. Hoy el front en la persona que vende es lo más importante. Hoy ese producto se arma. Antes también estaban armados, claramente. Britney Spears y Christina Aguilera también estaban armados, pero ellas tenían un talento. Christina Aguilera la escuchás cantar y la escuchás tirar agudos y graves en la misma altura, y vos escuchabas talento ahí atrás. O acá mismo Soledad hace más de 25 años que está tocando música, que está haciendo música. Empezó de muy chiquita, pero también es un producto. Entonces tenía mucho talento, como estamos hablando hace un rato. Tenía muchísimo talento, tiene mucho talento, de hecho lo escuchás a cantar y es maravillosa. Pero tenía también mucha producción atrás. Digamos que pibas así de 13, 12, 14 años cuando salió a la fama, había un montón. Y precisamente era un producto de Sony Music que la verdad que la pegó. Y es un producto que se sostuvo gracias al talento de Soledad. Pero es verdad que ya cayó en el tiempo. Cuando perdió la novedad, cuando perdió ser esa joven niña que cantaba revoleando el poncho, ya cuando esa novedad se cayó, el consumo cambió totalmente. El público ya dejó de consumir a Soledad. La música es eso, la música es un producto. Y ya no existen quizás tantos artistas que recordemos, que vayan a ser recordados a lo largo de los años. ¿Sigue habiendo prodigios? Claro que los hay. Vas a la calle
Probablemente no los escuches tanto en los medios hoy, no los escuches en la radio, no prendas FM Vida, por ejemplo, y escuches a Charly García, sino que escuches, bueno, sabemos lo que vas a escuchar si pones una radio pop hoy por hoy. Pero el prodigio está, si vas al under, si vas a cualquier barcito chico, vas a escuchar esa gente que quizás hace 40 años lo hubiera pegado, quizás hace 40 años había una persona, una discográfica y decía, che, yo quiero que este tipo tenga un disco. Hoy esos chicos tienen que poner plata a su bolsillo y autoproducirse. Y bueno, el consumo ha cambiado, nos guste o no nos guste. Me alegra que haya más contenido, me alegra que la gente pueda elegir, la gente puede seguir eligiendo. Pero bueno, es más fácil pegarla con una persona joven y bonita que un artista con talento musical. Las cosas han cambiado, chicos. Espero que este video te haya gustado. Si te gustó, dale like, suscríbete. Si no te gustó, decime qué querés escuchar. Y para cerrar nada más, te voy a dejar con un pedacito de una entrevista que le hicieron a Charly García. Además, debajo de este link hay un video de un tipo muy conocido de música que se llama Jaime Altozano, que ha grabado un video charlando también precisamente de esto, y también te lo voy a compartir acá abajo en la descripción. Y también acá en la tarjetita, si sé cómo hacerlo. Muchísimas gracias, nos vemos el miércoles que viene. Y también, este es el último video del año, así que ojalá que el 2024 te encuentres lleno de sorpresas y cosas buenas, y a mí me encuentre con más videos acá en Date Charlas. Nos vemos y quédate escuchando lo que decía Charly García. Ahora los discos se hacen como si fueran... Es una oficina. Tic, 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 tic. El sonido pi, bueno, tic, tic, tic. Y la batería la saco de este disco. Pi, pum, pi, pum. ¿Qué sé yo? A la música mucho no le hace bien, porque por ahí soy un tradicionalista, pero para mí la música es melodía, armonía y ritmo. Y lo que hay ahora es ritmo, pero le falta la melodía y la armonía. Entonces, qué sé yo, mira, yo creo que hay corrupción musical también. El tipo que accede a tocar cualquier cosa pensando que después va a ser su música, se corrompe. El tipo que empieza a tocar, a hacer su conjunto o lo que sea, porque es lindo, o porque baila, qué sé yo, bien, y no sabe un carajo de música, también. O sea, yo creo que la música es una gloria. O sea, lo que pasa es que no escuchamos música, escuchamos basura. Y eso hace que el aire vibra mal, o sea, está mal eso. Pero como no hay ninguna ley que proteja a la música, pobrecita, se la desvirgan todo el tiempo.